doctora en Ciencias Sociales e investigadora social. Nos platicará sobre el foro Decidir es un derecho rumbo a la despenalización del aborto en Sonora. Bianca, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me da gusto estar otro día más en la columna Violeta. No, un gustazo también tenerte por acá y hablar además de este tema que es tan importante. Cuéntanos. Bueno, el día de hoy va a llevarse a cabo un foro, que es un espacio de diálogo, más que nada, donde están invitadas las autoridades competentes, tomadoras y tomadores de decisión. Están invitadas personas de la academia, personas de la sociedad civil que estén interesadas en hablar, en que se abran estos espacios de diálogo para pensar en que puede haber un rumbo hacia la despenalización del aborto en el estado de Sonora y principalmente poner en discusión eso, ¿no? Que hay una urgencia porque hay una realidad que hemos visto que supera, ¿no? Las situaciones que hemos visto, las noticias Claro. que hemos visto nos dicen que las mujeres en el estado eh, practican abortos, pero no hay condiciones de salud para que eso Ujú. sea en condición. Oye, Bianca, me gustaría que partiéramos también de cómo se encuentra actualmente el marco legal del aborto en Sonora, ¿no? Para entender un poquito qué es lo que probablemente se hable o se aborde en este foro. Sí, bueno, hay una cuestión bien importante y desde donde estamos partiendo, que desde el 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en un fallo que se llamó histórico, porque nunca antes en la historia había habido algo similar, pero determinó que es inconstitucional criminalizar a una mujer o persona con posibilidad de gestar por interrumpir un embarazo independientemente de las causales. Y a partir de ahí, todos los códigos penales del país han ido armonizando sus leyes para conforme a este fallo, ¿no? Y en esa lógica es que la mayoría de los estados ya van 25, me parece, porque recientemente Tlaxcala también se sumó a la lista de los estados. Y bueno, todos los estados han ido armonizando estas leyes a excepción de Sonora. En Sonora hay 3 causales por las cuales una mujer o persona con posibilidad de gestar puede acceder a una interrupción. Es por violación, y esa causal antes del fallo histórico estaba en todo el país, ¿no? Y esa causal está respaldada por la NOM 046, que establece que una mujer no necesita denunciar una violación para acceder a una interrupción, ¿no? Puede ir a un espacio de salud, a una institución de salud, y se le debe de garantizar este derecho, ¿no? Por el motivo que haya ocurrido, y sin denuncia, independientemente de si es menor o es mayor de edad. Eso es como algo importante de mencionar. Bueno, la siguiente causal es cuando la vida de la madre corre peligro o por alguna situación imprudencial, se le llama, ¿no?, en el Código Penal. Esos son como los motivos por los que una mujer en el estado puede interrumpir un embarazo de manera legal, entre comillas. Y otra cosa importante que hay que mencionar es que hasta septiembre más o menos de 2025, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2021 determinó que es inconstitucional criminalizar a una mujer por abortar, tenía abiertas 6 carpetas de investigación por este hecho, ¿no? Esas dos cosas creo que es importante mencionar. Por un lado, el Código Penal, y por otro lado, que se siguen abriendo carpetas de investigación, es decir, se sigue criminalizando a las mujeres, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado lo contrario, y esas son cosas que hay que poner en la mesa de discusión, ¿no? Que seguramente se abordará pues el día de hoy. ¿Quiénes podrán participar en este foro, Bianca? Bueno, bueno, el foro está organizado desde la sociedad civil, no es del Congreso del Estado, Muy bien. y es un grupo de colectivas
que trabaja por los derechos, pues por el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en Sonora. Son aproximadamente unas 6, 8 colectivas, y va a estar una representante de las colectivas, en este caso me tocó a mí. Bien. Y viene también Ninde Molre, que es parte de Abortistas MX, que es una plataforma, trabajan abiertamente la despenalización del aborto en los estados, y tienen mucha experiencia, sobre todo en la parte legal. Viene ella desde la Ciudad de México y también acá las integrantes de las colectivas, y en realidad es un espacio que busca ser apenas como un primer momento porque luego los argumentos son muchos, como que es un tema polémico, que es un tema difícil de entrar, pero entonces no hay como esos momentos en los que, digamos, tengamos estas conversaciones incómodas o eh, de estos partes que pueden ser polémicas del tema. Pues la intención del foro, la intención de este espacio es empecemos entonces por nombrarlo y por ver cómo abrimos la conversación, que es amplia, porque hay una parte legal, hay una parte de los derechos y hay una parte de la salud, y cada una tiene como puntos bien importantes a abordar, ¿no? Sí, y como esto pues es necesario verlo en el Congreso del Estado porque finalmente ahí es donde toman estas decisiones, ¿no? De Sí, leyes y demás. ¿Qué comisiones o qué legisladores o legisladoras van a estar ahí? nosotras mandamos la invitación a todas y todos los diputados. Nos gustaría que estuvieran de salud, de género, también de puntos constitucionales, pero al final de cuentas, pues aunque se les envíe, ya depende, ¿no?, de sus agendas y todas estas situaciones. Es preocupante la postura del Congreso del Estado. Hace algunos meses escuchamos a una diputada decir que es un tema que se tiene que meter a consulta, ¿no? Y para nosotras, para la postura de las colectivas, es preocupante porque habla de que no sabe nada del tema en realidad, ¿no? Un derecho no se pone en consulta, sino que se abre diálogo para hablar de los aspectos que pueden resultar para ciertas personas, de acuerdo a sus creencias e ideologías, problemático, ¿no? Pero nunca puesto como a debate si sí o no, ¿no? Entonces Okay. hay como una postura del Congreso pues muy conservadora, mucho silencio, muchas omisiones, y bueno, esperemos que este espacio sirva al menos como para abrir una puertecita por ahí, ¿no? Sí, no todos los temas, bueno, más bien existen riesgos, ¿no? De poner todos los temas a consulta, ¿no? Sobre todo cuando son temas tan específicos, tan complejos, y que requieren además de tanto conocimiento, investigación y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues sí decías, es preocupante, ¿no? La postura. ¿Qué esperarían ustedes, Bianca, entonces con este foro, de este primer acercamiento en esta legislatura, entiendo, ¿no? Sí, lo que se espera es que se abran los canales de diálogo, que sea como más fácil, porque realmente ha sido muy difícil poder llegar al Congreso del Estado para que se tome el tema como algo en serio, ¿no? Porque hemos sentido desde la sociedad civil que ha sido como que una pelotita que se avienta a todo el mundo y nadie quiere hacerse cargo, ¿no? Hace algunos años, 1 o 2 quizá, vimos una declaración del gobernador del estado en el que decía que era un tema que había que debatir, que había que legislar, porque así lo determinaba la Suprema Corte. Después hubo como que cambios en sus declaraciones y entonces ya no ha pasado nada, y eso es como que lo más preocupante, ¿no? No sabemos por qué tanto silencio, no sabemos por qué tanta dificultad para hablar del tema, cuando hay una realidad que nos está rebasando y lo hemos visto una y otra vez. No deberíamos como esperar a que pase otra situación que escandalice a toda la sociedad para realmente tomar el tema serio, ¿no? Porque en el discurso se sigue hablando
de que las mujeres podemos acceder a nuestros derechos, pero en la realidad es otra cosa muy distinta, ¿no? Esperamos que este espacio, pues sí, sirva como una ventana, una puerta para empezar a tomar en serio el tema y ver cuándo, ni siquiera sí o no, sino cuándo podemos hablar de la despenalización del aborto en Sonora. Bueno, entonces esperemos que, Bianca, esperemos que para la próxima intervención ya nos puedas compartir los resultados de este foro, la experiencia, y podamos ampliarle al auditorio pues más información sobre el tema. De momento, pues agradecerte, no sé si quieras agregar algo, si la gente quisiera saber o seguir este foro, está abierto, puede revisar ahí en redes, ¿cómo le puedo hacer? Sí, vamos a transmitir en vivo, porque Bien. Como es un espacio pequeño, mucha gente no va a poder estar, pero vamos a transmitir en vivo desde las redes sociales de Ni Una Más HMO y Marea Verde Nogales principalmente, que son desde Instagram o Facebook, y a quien le interese, por ahí puede entrar a esas redes sociales. Muy bien, gracias Bianca, que tengas un excelente martes, saludos. Al contrario, muchas gracias y hablamos pronto. Muy bien. Bianca Acuña, doctora en Ciencias Sociales, investigadora social, hoy en la sección Columna Violeta. 8:12, vamos a mensajes, regresamos. Sonora Noticias.